Hola, muy buenos días, mucho gusto, mi nombre es María Isabela Díaz y el día de hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Yamile Juiz. Hola doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, doc. Queremos que nos realice una presentación un poco pequeña acerca de quién es la doctora Yamile Juiz, cuánto tiempo tiene trabajando en la asociación, su especialidad. Bueno, yo soy médica con un entrenamiento especializado en pie diabético que lo realicé en Estados Unidos hace ya casi 20 años. Tiempo que llevo elaborando aquí en esa institución. Actualmente me desempeño como jefe del servicio de la unidad de pie diabético y heridas complejas de aquí, la Asociación Colombiana de Diabetes. Una unidad que se ha caracterizado por diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo los pacientes con complicaciones en sus pies con el fin de evitar las amputaciones. Listo, entonces para empezar quisiéramos saber cuáles son esas complicaciones en las piernas que presentan las personas con diabetes. Bueno, es muy importante recordar que la diabetes es una enfermedad que evoluciona, es una enfermedad que tiene una característica de origen vascular y que produce complicaciones en diferentes partes del cuerpo. Para nosotros como médicos, complicaciones es todo lo que se salga de la normalidad, pero estas complicaciones pueden ser leves, moderadas o severas. Por eso es importante identificarlas en el paciente y colocarles como ese estado en el que están, porque eso es lo que va a diferenciar un tratamiento efectivo para evitar que eso siga evolucionando. Entonces, en el miembro inferior, que es en la pierna, nosotros debemos como médicos buscar dos tipos de complicaciones. Una complicación que llamamos de origen microvascular, o sea, es el tamaño del vasito de la arteria que le lleva sangre a ese órgano. Y una complicación macrovascular. Dentro de la complicación microvascular tenemos la neuropatía. Y dentro de la complicación macrovascular tenemos la vasculopatía. En medicina, recuerden ustedes que toda palabra que termine en patía, o sea, P-A-T-I-A, significa enfermedad. Y el sufijo que lo preceda es el órgano. Entonces, cuando hablamos de neuropatía, nos referimos a enfermedad del nervio. Si hablamos de vasculopatía, nos referimos a enfermedad del vaso. Específicamente, cuando hablamos de problema de circulación en el paciente con diabetes, nos tenemos que enfocar en la circulación arterial, en la sangre roja con oxígeno, porque las personas tienden a confundir que es la circulación venosa, porque es de pronto la que más se conoce por el tema de las varices. Esta circulación no tiene absolutamente nada que ver con el daño que ocurre con la diabetes. Entonces, nosotros como médicos debemos tratar de diagnosticar a tiempo o precozmente la presencia de estas dos complicaciones, la neuropatía y la vasculopatía, específicamente arteriopatía. Listo, muchísimas gracias. También quisiéramos preguntarte, ¿cómo identifica un paciente que tiene diabetes? Si yo soy una persona con diabetes y quiero saber si puedo o no tener una neuropatía, parte de los síntomas que yo puedo presentar son sensación de calambres nocturnos, sensación de lancetazos o corrientazos en las piernas o en los pies, sensación de quemazón o ardor o calor en los pies que me hace sacar los piecitos por encima de la cobija para que el aire ambiente los refresque. Algunos pacientes sienten que el simple roce o peso de la cobija les produce un disconfort, les produce una sensación que es fea. No permiten que nadie los toque o que los acaricie en los pies porque enseguida sienten como un destemple en los piecitos. Algunos otros sienten que los pies están mojados, que colocan el pie en el piso y es como si estuvieran caminando sobre una almohada, sobre una burbuja, sobre una mota de algodón. Entonces es como una sensación de que el colchón del pie está como engrosado. Hay algo súper importante de anotar y es que solamente un grupo pequeño de pacientes
pueden presentar estos síntomas, o sea, no todos los pacientes lo van a presentar y por eso el diagnóstico nuestro como médicos debe hacerse con un examen físico completo en el consultorio, que eso no requiere ningún estudio especial ni ninguna prueba especial. Perfectamente nosotros en el consultorio podemos hacer una prueba para valorar esto y diagnosticarlo, porque aunque el paciente no presente síntomas, eso no quiere decir que no presente la enfermedad. Eso con respecto a la neuropatía. Ahora, si yo quiero saber si tengo algún síntoma para pensar en problema vascular, en problema arterial, entonces los síntomas son algo que se llama claudicación. ¿Qué es claudicación? Que yo tenga un dolor en la pierna posterior a caminar cierta distancia y que al caminar esa distancia se me obligue a detenerme porque es tanta la molestia o el dolor en la pantorrilla que no puedo seguir caminando. Me siento o simplemente me detengo por unos minutos, cede completamente el dolor y vuelvo y arranco otra vez a caminar. Y cuando camino esa distancia, vuelve otra vez nuevamente a dolerme la pierna, tengo yo que detenerme o reposar, se me cede el dolor y vuelve otra vez y arranca el dolor. Entonces es lo que llamamos un dolor que inicia con el ejercicio, específicamente en el área muscular de la pierna y que cede con el reposo y que se da a una distancia específica. Eso es un síntoma. Otros síntomas son cambios de temperatura en los pies, sobre todo que los pies empiezan a sentirse más fríos y los tocas y están helados como una paleta. Cambios de coloración en los pies, que empieza ya uno no a ver los deditos rosaditos, sino que empiezan a tomar una coloración como si fuera una ciruela chilena, o sea, un color como rojo, pero un rojo amoratado. Ya hay algunos pacientes que se les ven moraditos completamente los pies como si fueran unas uvas, y es lo que llamamos cianosis. Y ya un signo mucho más grande y mucho más grave es cuando el dedito se pone negro, y es lo que llamamos una necrosis, que es cuando lastimosamente el paciente puede terminar en una amputación. Entonces, estos son como los síntomas más claves que el paciente nos puede referir, y pues por supuesto nosotros en consulta tenemos la forma de cómo examinarlo para poder determinar si tiene neuropatía solita o tiene enfermedad arterial solita o tiene las dos. ¿Por qué es importante esto? Porque existe una clasificación de riesgo. El paciente puede estar dentro de 4 categorías. Todo va a depender de qué características tenga, o sea, de qué enfermedades tenga, y eso le va a dar un puntaje. ¿Para qué me sirve como médico ese puntaje? Porque gracias a ese puntaje yo tengo la forma de saber y de predecir si ese paciente tiene una probabilidad de que se ulcere o no. Y eso es muy importante porque entonces hay que ejercer unas series de charlas educativas y de sesiones educativas para fortalecer el cuidado de esa persona en casa. Y además de eso hay que instaurar unos tratamientos de protección del pie, ya sea con zapatos, plantillas, en fin. Listo, muchísimas gracias. Una pregunta rápida. ¿De pronto una persona que no tenga diabetes también puede tener neuropatía? Sí, claro. Lo que pasa es que... Síntomas, ¿sí? Claro, porque es que neuropatía significa daño en el nervio. No necesariamente puede ser por diabetes. Lo que pasa es que la diabetes es una de las enfermedades que más produce neuropatías en miembro inferior. Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema en columna, si yo tengo una hernia discal, si yo tuve un accidente y me caí, por ejemplo, sentada, si yo tengo corrida la columna, cualquier tipo de enfermedad directa sobre la columna también puede producir signos clínicos de neuropatía. Lo importante es diagnosticar la enfermedad y saber a qué es. ¿Por qué? Porque con la diabetes, y es una pregunta muy interesante, el tratamiento más efectivo para el tema de la neuropatía en diabetes es el control metabólico. Sí. Porque es la diabetes lo que está produciendo que se generen esas complicaciones. Entonces, no es tanto tratar el problema, sino la causa. Pero si yo tengo un problema en la columna y me está produciendo la neuropatía, tengo que arreglar el tema de la columna para que se me arregle la neuropatía. Entonces, por eso es importante, ya después de determinar si la persona tiene o no tiene neuropatía, buscar la causa de esa neuropatía. Listo, muchísimas gracias. También quisiéramos preguntar, ¿qué puede hacer la persona con diabetes para poder prevenir una neuropatía?
Lo más importante para prevenir las complicaciones de la diabetes es el control metabólico, el adecuado control de su enfermedad. Recordar que la diabetes es una enfermedad que se debe manejar de manera integral, o sea, aquí no es el que peca y reza empata. Aquí no es de que como yo me estoy poniendo la insulina, entonces me como un chicharrón con arepa todos los días y le encima un chorizo de postre. No, porque es que aquí no es de que yo estoy pecando con la comida, pero rezo con la insulina. Esa no es la idea. La idea es llevar un régimen alimenticio adecuado, llevar un régimen de actividad física adecuada y adicionalmente a eso, hacer sus tratamientos para la diabetes. Esos 3 son los pilares fundamentales del tratamiento de la persona con diabetes. Entonces, si yo cumplo con esos 3, yo las complicaciones de pronto no las voy a ver tan cerca y si las alcanzo a ver son complicaciones que son fácilmente manejables, pero si yo no me cuido, si mantengo hemoglobinas glicosiladas por arriba de 9, si manejo glucometrías todos los días después de comida mayor a 200, eso es lo que va a producir que más rápido tenga las complicaciones. Ahora bien, yo como persona con diabetes puedo tener neuropatía, puedo tener arteriopatía, pero puede que no pase de ahí. ¿Qué tengo yo que hacer si tengo alguna de las 2 complicaciones o las 2? Lo primero y lo más importante es recibir una educación en cuidados del pie. Entonces yo debo dejar de asistir a la peluquería que me hagan el pedicure o que el familiar mío, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi hermana que me hacen el favor de cortarme las uñas, eso debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona con todo el amor del mundo me va a hacer el pedicure, pero me cortó más de donde me debía cortar. Me dejó la uñita con un filito que no debía y ¡pum! Se me encarnó. Y por ahí empezamos un dolor de cabeza. Entonces son personas que con mayor razón deberían asistir a un servicio de podología. ¿Para qué? Para que sea una persona especialista la que le cuide los piecitos y le dé algún tipo de recomendación o sugerencia con respecto a qué debe hacer para cuidarse los piecitos. Eso es una cosa. Segundo, el uso de un calzado adecuado. Ya esa persona, si es una mujer, ya no puede pensar en usar zapato puntudo con tacón, ya no pueden pensar en usar una sandalia, así vivan en tierra caliente. ¿Por qué? Porque bien o mal, un zapato que te cubra el pie te va a evitar que te lesiones. ¿Quiénes de nosotros nunca se han golpeado el dedo chiquito contra la pata de la cama? Todos en la casa, en algún momento en nuestra vida nos hemos golpeado contra la pata de la cama o contra la pata de la mesa. Imagínate una persona con diabetes que de pronto no ve, que no tiene buena estabilidad para caminar, que no tiene equilibrio, que de pronto se golpea con cualquier cosa y esté en medias, descalzo, en chanclas o en sandalias. Más rápido va a traumatizarse y va a producir o una fractura o una herida. Entonces, la persona con diabetes que ya tiene una neuropatía o una vasculopatía debe usar un zapato, preferiblemente un zapato cerrado. Tiene unas recomendaciones que el mejor zapato del mundo es el zapato tenis. No el zapato deportivo normal que usan los pelados de ahora que son suela plana, no, es un zapato tenis. Yo les digo, vayan al almacén de zapatos y pidan un zapato para trotar, un zapato para correr, que es un zapato que está mucho mejor organizado. Entonces, si definitivamente la persona tiene algún tipo de deformidad en sus deditos, un ejemplo, un dedito montado encima del otro, un guanete o los deditos recogidos, ya esa persona no va a poder introducir su piecito en un zapato normal. Entonces, ya esa persona sí va a requerir un zapato especial. De ahí también que es importante que los pacientes asistan a una consulta de ortopodología, para que ese especialista sea quien le diga, mira, le analice la marcha, o sea, mire todos los temas de apoyo del pie y le recomiende o le sugiera qué calzado debe utilizar, si debe o no utilizar una plantilla, si debe o no utilizar algún tipo de ortesis digital, o sea, algún tipo de adecuación en sus deditos para que, por ejemplo, el dedito se monte encima del otro, pero no produzca el callo, o no produzca la úlcera, o no produzca dolor. Eso es importante. Lo otro es el tema del uso de las medias. Las medias son necesarias, preferiblemente que sean de materiales como algodón o lana. Todo va a depender del clima donde estemos. En climas fríos la lana nos va muy bien, en climas calientes el algodón, pero para que la idea es que acolche y proteja adicionalmente el pie. Y otro tema fundamental, que las personas la ven como si fuera estética.
y no es estética, y es el tema de la hidratación de la piel. Los pacientes con diabetes deben aplicarse cremitas humectantes buenas, de buena calidad, para hidratarse la piel, porque la piel de ellos tiende a ser seca. Adicional a que nosotros, a medida que nos vamos envejeciendo, vamos también produciendo piel seca. Y a medida que tenemos otro tipo de enfermedades, como por ejemplo problemas con la tiroides, la menopausia, o sea, se van sumando perlitas, como digo yo, ayuda más a que la piel se seque. Entonces el uso de cremas hidratantes o emolientes es casi parte del tratamiento que los pacientes deberían seguir. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y viendo que ahorita estamos en vacaciones, muchos salimos, queremos disfrutar de la playa, del campo. ¿Qué recomendaciones usted le da a las personas que de pronto tienen neuropatía o simplemente tienen diabetes para que puedan disfrutar de estas vacaciones? Muy bien. ¿Qué es lo importante con la neuropatía? Que es la complicación microvascular más común en las personas con diabetes. Hasta un 70% de las personas con diabetes van a presentar neuropatía, o sea que es un número bastante grande. Es que se pierde la sensibilidad. Lastimosamente, el dolor es una sensación que nadie quiere, pero es una sensación muy necesaria. A nadie le gusta tener dolor, pero es que el dolor es una señal del cuerpo de decirte, oye, algo está pasando. Entonces, ¿qué pasa con el diabético? Que como no siente en los pies, si se llega a traumatizar, a golpear, a chuzar, a cortar, no va a sentir dolor. ¿Qué sucede? Que si tú no sientes dolor, vas con esa herida o con esa lesión que tienes ahí y duras 1, 2, 3, 4, 5 días con esa lesión, se infecta y es cuando ocurren los problemas. Entonces, ¿cuáles son uno de los principales problemas que vemos en la playa? Que las personas se van descalzas a caminar a plenas 12 del día, cuando está ese sol en su máxima candencia. Este es un error, porque yo, si tengo neuropatía, me voy a sentir cómodo caminando con el pie pelado sobre la arena de la playa, pero es porque no siento. Pero cuando voy y regreso y me siento, seguramente voy a tener ampollas en la planta del pie. Entonces, una recomendación es usar zapatos cerrados, preferiblemente esos zapatos que se usan ahora, que son como de surfear, que son especiales, que si uno les cae agüita, no va a tener problema con que se mojen y se sequen enseguida. Que si caminé y el pie se me untó de arena, con una botellita o con un recipiente, limpiarme el pie para quitarme la arena, porque ese cizallamiento de la arena con el zapato me va a lacerar la piel. Y preferiblemente, si son playas en donde hay corales, piedras o de pronto a veces conchitas de mar, no entrar con los pies descalzos, sino con ese tipo de zapatos que te digo que son como los de surf, por lo menos que aunque no protegen de traumas muy grandes, por ejemplo, una botella, ese zapatico no te va a cubrir de un corte con una botella, pero sí te va a cubrir de un corte con una piedra o con una conchita de mar. Entonces, eso es una cosa importante. Lo otro, seamos diabéticos o no, el tema de hidratarse muy bien, porque estamos expuestos a un sol al cual no estamos acostumbrados. Segundo, el tema de aplicarse mucho bloqueador solar, no solamente por el tema de que nos vamos a quemar con el sol, sino que evitar el cáncer de piel por exposición solar. Evitar exponerse al sol en las horas más de sol candente, que son entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. De pronto uno debajo de la carpita o debajo de un arbolito, o sea, donde haya sombra. Y tomar mucha agua. No es hidratarse ni con cerveza, ni con la piña colada, ni con la margarita. No, es hidratarse con agüita solita, porque eso es lo mejor para el sol y para el calor. ¿Cuándo una persona que tiene diabetes debe consultar a un médico especialista en diagnóstico de piel? Excelente pregunta, y es algo que las personas con diabetes deben saber. Lastimosamente nosotros no estamos diagnosticando al paciente en el día 1. O sea, yo empecé con la diabetes hoy me di cuenta y hoy me diagnosticaron. No. Los pacientes se están dando cuenta porque es que iban a hacer una cirugía y entonces le tomaron una glicemia y salió alta, o porque lleva 2, 4, 5 meses con mucha sed y entonces el familiar X le dijo, oiga, vaya a que le hagan una glucometría. O sea, lastimosamente nosotros no sabemos exactamente si el día que estamos diagnosticando realmente la enfermedad empezó hace una semana, 5 días o 10 días. Por esa razón, una persona con diabetes de recién diagnóstico debe asistir a todas las consultas
que me ayuden a saber si yo tengo o no la presencia de una complicación. Entonces, yo debería pasar a una consulta de oftalmología para ver la retina. Yo debería pasar a una consulta de cardiología para ver si tengo algún problema en el corazón. Yo debería pasar a una consulta de diagnóstico de pie para saber si tengo neuropatía o vasculopatía. Entonces, una persona de recién diagnóstico debería tener una consulta se llama pesquisa de complicaciones, o sea, mirar si yo tengo la presencia de las complicaciones. Si yo ya tengo diabetes y soy una persona de 5, 10, 15 o 20 años y nunca me han revisado los pies, salga corriendo donde un médico que lo examine y le valore y diga cuál es su riesgo. Porque es que si yo a ustedes les digo, como pacientes, si ustedes compran, tengo una bolita mágica debajo de la bata y les digo, toda persona con diabetes que mañana compra la lotería con el número 6 se va a ganar el premio mayor. ¿Ustedes saldrían a comprar la lotería o no? Si yo les estoy dando ese premio que es, te juro que vas a ganarte la lotería si la compras con número 6, más bobitos ustedes si no lo van y la compran. Lo mismo aquí en salud. Si yo tengo la oportunidad de decirte, oye, estás con este daño, hagamos esto, esto y esto, ajustemos estas tuerquitas para que mejoremos eso y se eche hacia atrás eso que ya tú tienes, o lo trancamos aquí para que no avance, más bobito tú si no aprovechas esa ventaja. Entonces, eso es lo que nosotros debemos inculcar en las personas con diabetes, que hay opciones de poder pescar a tiempo las complicaciones de los pacientes y poder ejercer estrategias que puedan ayudar a que se reverse ese daño o que se detenga y que no siga progresando. Pero si no tenemos ni idea, ¿cómo vamos a poderle dar un tratamiento efectivo? Entonces, lo ideal es eso, que todas las personas con diabetes sepan en qué estado están sus ojitos, en qué estado están sus riñones, en qué estado están sus piernas, para que con eso hacer un tratamiento dirigido. Y lo ideal es que mínimo una vez al año esa persona con diabetes se examine esos 3 órganos, ojos, riñón y pies, como mínimo. Pero obviamente, como les explicaba ahorita, dependiendo de en qué grado alcancemos a pescar esa complicación, de pronto va a requerir 2 o 3 consultas en el año porque el riesgo es mayor. Pero si el riesgo es menor, con una sola vez al año es suficiente. Pero lo que te digo, no solamente el pie, yo le llamo las hermanitas calle porque son 3: retina, riñón y nervios en pies. Las 3 van juntas. Entonces son 3 complicaciones que son las 3 microvasculares que siempre están presentes y que son las primeras que ocurren en los pacientes con diabetes. Listo, muchísimas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones y aclararnos muchas dudas. De igual forma los queremos invitar a la Asociación Colombiana de Diabetes. Si muchos se están preguntando dónde pueden asistir, dónde se encuentran estas especialidades, aquí tenemos a nuestra doc que con mucho gusto nos va a estar atendiendo en diagnóstico de pie. También tenemos servicios de podología, ortopodología y un examen muy importante que se debe realizar también, que es la pletismografía. Recuerden ustedes que la Asociación Colombiana de Diabetes es el único centro de atención integral en diabetes que van a encontrar en la ciudad de Bogotá y que manejamos de manera ambulatoria, o sea, no hospitalizamos a los pacientes para darles los tratamientos que nosotros ofrecemos acá. Por lo tanto, todos los servicios que se requieran alrededor de la persona con diabetes, nosotros, si no los tenemos directamente en la institución, tenemos convenios con médicos adscritos para que ustedes, un ejemplo, si vienen de Cali, si vienen de Villavicencio, si vienen de otra ciudad, tengan en un tiempo muy corto todos los servicios que ustedes requieran para tener un diagnóstico y poder iniciar un tratamiento efectivo. Entonces, los invitamos a que asistan a nuestra institución. Pueden encontrar toda la información en... Sí, efectivamente nos pueden encontrar en diferentes redes sociales y tenemos también nuestra página web, la cual le vamos a estar dejando en la descripción de este video. Muchísimas gracias.